Vino a Nazaret, donde se había criado, y en el día de reposo entró en la sinagoga, conforme a su costumbre, y se levantó a leer. Aquí, costumbre se traduce como hábito. Si lo traducimos literalmente, se puede traducir así: conforme a su hábito, según su hábito. Aquí, su costumbre en inglés es custom. Custom tiene el significado de hábito. Jesús tenía hábitos, ¿verdad? ¿Qué hábitos tenía? El hábito de leer la Biblia. ¿Ustedes? ¿Leer la Biblia es difícil y complicado o fácil? Si es difícil, significa que aún no se ha convertido en un hábito. Si lees la Biblia todos los días, significa que lo has convertido en un hábito. Si leer la Biblia es difícil, significa que no es un hábito. ¿Por qué no se convirtió en un hábito? Porque no lo lee. Si lees, se convierte en un hábito. Aquí Jesús tiene la costumbre de leer la Biblia. Hermanos, ¿no es esto un poco extraño? Jesús es Dios. Entonces, ¿por qué Dios lee la Biblia? Que el Señor, quien creó la Biblia, lee la Biblia. Si Jesús, quien creó la Biblia y nos la dio, tenía el hábito de leer la Biblia, esto significa que todos nosotros debemos tener el hábito de leer la Biblia. La razón por la que el Señor, quien nos dio la Biblia, desarrolló el hábito de leer en la Biblia es por nosotros. El Padre personalmente nos mostró los hábitos que debemos tener, diciendo: el hábito que necesitáis es el hábito de leer la Biblia. Mírame. El Señor no solo leía la Biblia, sino que también tenía la costumbre de leerla y compartirla. San Marcos, capítulo 10, versículo 1. Levantándose de allí, vino a la región de Judea y al otro lado del Jordán, y volvió el pueblo a juntarse a él, y de nuevo le enseñaba como solía. Aquí como solía también significa que es un hábito, en otras traducciones. El Señor no solo leía la Biblia, sino que también tenía la costumbre de compartir la gracia que había recibido de las palabras. Ustedes, cuando hacemos reuniones de distrito, reuniones de grupo de jóvenes, grupo de caballeros o reunión de damas, decimos: no tengo nada que testificar. Ahora a veces escuchamos estas expresiones, ¿no? Ahora bien, en ese caso, existe una alta posibilidad de que la persona no lea la Biblia. El testimonio se trata de compartir la gracia que has recibido. Puedes pensar en el testimonio como un momento para compartir lo que has recibido del Señor. Si no tengo nada que decir, eso significa que no has recibido nada del Señor. Qué injusto es desde la perspectiva del Señor, ¿no? Yo te he dado tantas cosas y te llevaste todo, y ahora dices que no has recibido nada. Eso es absurdo. Hermanos, con solo meditar todos los días tenéis algo que testificar. No estoy diciendo que debas hablar de tu vida diaria, cotidiana. Lo que recibí del Señor, lo que entendí leyendo la palabra, lo que sentí escuchando la palabra dominical, lo que tocó mi corazón mientras meditaba, que recibí tal consuelo de esta palabra, que me pinchó, que me daba mucha vergüenza, que era reconfortante, que me daba fuerzas, que tengo que vivir así, que voy a hacerlo de tal manera. Aunque son diferentes, se unen todos para formar un solo edificio. Si compartimos la gracia que recibí y el conocimiento que recibí a través de esta palabra, y la escuchamos a través del testimonio, el propósito de la palabra y el corazón de Dios nos serán claramente comunicadas y establecidas. En cierto modo, en ese sentido, somos constructores. A medida que cada persona comparte la gracia que ha recibido y la palabra que ha recibido, entonces el propósito y la voluntad de Dios se revelan claramente y somos guiados a la verdad, protegidos de la herejía. Necesitamos tales testimonios. Medita cada día en lo que has obtenido de la palabra, en lo que has recibido de la palabra, en lo que has entendido de la palabra, en lo que te ha conmovido, en lo que te ha pinchado y en lo que te ha desafiado.
Todos los días hay que meditar. Por eso, hay un lema cristiano que dice, no Bible, no breakfast. Dice que no comeré a menos que lea la Biblia. No God, no man. Si tan pronto como me despierte no me encuentro con Dios, no me encontraré con nadie. Escríbanlo en la Biblia esto. No Bible, no breakfast. Sin Biblia no hay desayuno. Si escribes eso, podrás leerlo. No lo pospondrás. Eso es. No comenzaré mi día sin leer la Biblia. No me encontraré con ninguna otra persona sin ver a Dios. Hermanos, ¿saben qué es lo que más odia al diablo? Dicen que las palabras que más odia el diablo son escrito está. Es lo que más odia escuchar. Escrito está. También hay otras palabras que más odia el diablo. ¿Sabes cuál odia más el diablo? Las palabras dijo y habló. ¿Qué pasó cuando el Señor fue tentado por el diablo en San Mateo capítulo 4? En las 3 veces dijo, superó las pruebas y tentaciones del diablo las 3 veces con las palabras escrito está. La vida del Señor es una muestra de la vida que debemos vivir nosotros. ¿Cómo vencer el pecado? ¿Cómo vencer al diablo? Podemos vencer al diablo, ¿eh? No tienes que tener el miedo al diablo. Las palabras que más odia el diablo, escrito está, y también dijo y habló. Solo necesitamos usar bien estas dos cosas. Cuando dices esto, el diablo se angustia mucho. Escrito está y echa espuma por la boca. Inténtelo. No es difícil, ¿verdad? No estoy diciendo que debas luchar contra el diablo con taekwondo, luchar con kendo, a puñetazos o boxeo. Por lo menos sabemos decir escrito está, ¿verdad? ¿Qué tan fácil es decir habló? Todo lo que tienes que hacer es mover la boca sin usar las manos ni los pies. Si quieres crecer y cambiar tu vida, si quieres vivir una vida victoriosa, primero debes adquirir el hábito de leer la Biblia. Hechos, capítulo 17, versículo 2. Leamos juntos. Y Pablo, como acostumbraba, fue a ellos, y por 3 días de reposo discutió con ellos. Muchos hombres de Dios que aparecen en la Biblia tenían un hábito en común, que es el hábito de leer la Biblia. Como dice en el versículo 2, como acostumbraba. Esto también es custom, hábito. Otras traducciones se traduce como hábito. Entonces Pablo también tenía ese hábito. ¿Qué hábito era? Era el hábito de leer la Biblia. Y Pablo no solo leyó la Biblia, sino que también compartió, enseñó y difundió el mensaje que recibió de Dios. En nuestras palabras significa que tenía la costumbre de dar testimonio y compartir. Y como tenía ese hábito, ¿qué pasó con Pablo? El peligro de los falsos hermanos, el peligro del río, el peligro del mar, ser azotado con varas, ser apedreado, ser encarcelado, estar desnudo, pasar hambre, no poder dormir, no poder comer, y aun en medio de tantas dificultades y pruebas cumplió su misión hasta el final y justo antes de ser martirizado, testificó diciendo, he acabado la carrera y he guardado la fe. Por lo demás me está guardada la corona de justicia. Testificó de esta manera. ¿No sería fantástico si pudiésemos dar este testimonio nosotros también? Dios, he acabado la carrera del camino que debo ir. He cumplido la misión que Dios me encomendó, Dios. Sería glorioso estar de esta manera en los brazos de nuestro Señor. No es un don especial lo que lo hace posible, ¿eh? Hermanos, Pablo no es un Superman especialmente creado a diferencia de nosotros. Sorprendentemente, la razón por la que Pablo pudo superar esas dificultades y completar su misión fue porque tenía el hábito de leer la Biblia. Entonces, nosotros también podemos. Cuando mantenemos nuestra fe y vivimos la vida cristiana hasta el final, hay muchos momentos de crisis, ¿verdad? Las heridas que recibimos de nuestros hermanos y hermanas, a veces sentimientos de traición, decepción, frustración,
presión inesperada y abrumadora en el hogar, ¿no? Crisis en el trabajo, etcétera, etcétera. Cuando pasamos por cosas así, a veces no queremos ir a las reuniones ni servir y experimentamos este tipo de pruebas, ¿no? Sin embargo, no es un don especial el que nos mantiene aquí hasta el final. Es el hábito de leer la Biblia. ¿Saben lo importante que es, verdad? Si quieres recuperar tu fe que se ha derrumbado, o si quieres empezar de nuevo, es sencillo. Es sencillo. Empiece por adquirir el hábito de leer la Biblia. Esdras, capítulo 7, versículo 10. Porque Esdras había preparado su corazón para inquirir la ley de Jehová y para cumplirla, y para enseñar en Israel sus estatutos y decretos. Ustedes, Esdras también, había preparado su corazón para inquirir la ley de Jehová y para cumplirla y para enseñar la Biblia. Se necesita determinación. ¿Por qué? Porque no es fácil. Si esto fuera fácil, ¿sería necesario determinación? Es difícil. Incluso para los profetas es difícil. Por eso decidió. Decidamos nosotros. Esdras era un cautivo en Babilonia que regresó del cautiverio en la segunda vuelta y quería revivir y restaurar la fe de los israelitas que estaba derrumbada. Y en oración, Esdras estaba acongojado de cómo los israelitas que regresaron a la tierra de Israel después de vivir en cautiverio en Babilonia durante 70 años y vivir en el hogar de los ídolos durante 70 años, restaurarán su relación con Dios, restaurarán su sacrificio a Dios y comenzarán de nuevo su fe. ¿Cómo lo harán? Estaba pensando en eso. Y entonces Dios le dio sabiduría y dijo, eso es, tengo que enseñar la palabra. Hermanos, un nuevo comienzo comienza con la palabra. El primer paso para edificar una fe quebrantada comienza con la palabra. Si una persona que ha sido manchada por el mundo y manchada por el pecado quiere empezar de nuevo, entonces tome la determinación diciendo, desarrollaré el hábito de estudiar y leer la palabra. No es imposible ni difícil. Es fácil, pero no lo hacemos. Por eso no hay ningún cambio. Y ahora, en Nehemías, después Nehemías regresa de Babilonia en la tercera vuelta y ya reconstruyen y terminan los muros de la ciudad. Y luego, ¿qué fue lo primero que hicieron? Cuando los israelitas terminaron de reconstruir el muro, lo que hicieron no fue una fiesta, no fue un festival. Sorprendentemente, esto es lo que hacen. Miremos en Nehemías capítulo 8, versículo 1, y se juntó todo el pueblo como un solo hombre en la plaza que está delante de la puerta de las aguas. Y dijeron a Esdras, el escriba, que trajese el libro de la ley de Moisés, la cual Jehová había dado a Israel. Pedían que les enseñara la Biblia. Después de completar la construcción a gran escala para reconstruir la muralla de la ciudad, no celebraron una fiesta, sino que invitaron a Esdras para que les enseñara la ley del Señor. Enséñanos la palabra de Dios. ¿No es asombroso? El propósito de reconstruir el muro no fue para su propia comodidad y seguridad, sino para distinguirse del mundo y centrarse en la palabra de Dios. ¿Qué tal se siente no ser interferido por los gentiles y sin preocuparse por lo que piensen los gentiles, no? El muro fue reconstruido para que la gente realmente pudiera disfrutar escuchando la palabra y aprendiendo. Después de reconstruir el muro, lo primero que dijeron fue enséñanos la Biblia. Esta fue la razón por la cual Israel pudo levantarse nuevamente. Esta fue la razón por la cual Israel pudo regresar de Babilonia y recuperarse. Lo que fue aún más sorprendente fue la forma en que escucharon la palabra. Vivieron como esclavos en Babilonia durante 70 años.
De hecho, su fe se ha dañado, contaminado y desorganizado, y es probable que hayan olvidado la forma de adoración. Pero ahora, después de 70 años en el mundo y en la casa de los ídolos, es sorprendente la manera en la que tratan la palabra al regresar a su propio país. Miren, el capítulo 8, versículo 5. Leamos juntos. Abrió pues Esdras el libro a ojos de todo el pueblo, porque estaba más alto que todo el pueblo. Y cuando lo abrió, todo el pueblo estuvo atento. ¿Por qué los israelitas se levantaron cuando Esdras abría la Biblia, hermanos? Número uno, porque tenían las piernas entumecidas. Número dos, para cambiar de ambiente. No es esto, ¿verdad? No podían sentarse y escuchar. Estaban tan conmovidos, estaban tan emocionados, y que decían, ¿cómo quieres que me siente para escuchar la palabra de Dios? Se levantaron ante el temor y el respeto. En sus ojos no vieron a Esdras, sino que vieron a Dios. Piénsenlo, cuando abría la Biblia, imaginemos en la cabeza, ¿vale? Todo el pueblo se puso de pie. Decenas de miles de personas. Y luego comenzaron a escuchar esas palabras. ¿Cuántas horas creen que estuvieron escuchando de pie? Si lo contamos, escucharon más de 3 horas de pie. La actitud hacia la palabra era diferente. No solo era respeto, sino que la expresión de ponerse de pie también contiene el significado de que lo habían estado esperando, con muchas expectativas. ¿Qué dirá Dios? ¿Qué palabras dará Dios? Y ponen la oreja. Tiene ese significado. Si tu actitud hacia la palabra cambia de esta manera, te sentirás diferente. Esas palabras tocan mi corazón. Si escuchas la palabra con esa actitud, la palabra no llegará a tus oídos, sino que llegará a tu corazón. No solo suenan en nuestros oídos, sino que suena en nuestro espíritu. Dependiendo de tu actitud hacia la palabra, la resonancia de la palabra es diferente y la emoción de la palabra es diferente. Los israelitas comenzaron a llorar. En el momento en que escucharon la palabra de Dios, empiezan a llorar. El versículo 9, leamos juntos. Y Nehemías el gobernador y el sacerdote Esdras escriba, y los levitas que hacían entender al pueblo, dijeron a todo el pueblo: Día santo es a Jehová nuestro Dios, no os entristezcáis ni lloréis. Porque todo el pueblo lloraba oyendo las palabras de la ley, les estaba apaciguando. Después de escuchar las palabras, comenzaron a llorar. Si escuchas con esta actitud, las palabras te tocarán el alma. No puedes evitar sentirte conmovido. Al escuchar el mismo sermón, algunas personas se sienten verdaderamente desafiadas, pinchadas y conmovidas en sus corazones, mientras que otras tienen problemas al escuchar el mismo sermón. Después de escuchar el mismo sermón, ¿cuál es la diferencia entre algunas personas siendo bendecidas y otras siendo atribuladas, algunas conmovidas y otras heridas sus sentimientos? Lo que está claro es que no es un problema de la persona que transmite la palabra, sino que es la diferencia está en la actitud de los oyentes. Puede que tu cuerpo esté sentado, pero tu mente debe levantarse. Levántate y escucha. Cuando la palabra se revela, nuestro corazón se levanta y se pregunta, ¿qué me está diciendo el Señor a mí? ¿Qué me pide el Señor? ¿Qué vida quiere? ¿Qué necesito desechar? ¿Qué necesito cortar? Y el camino que necesito tomar. Y cómo mi corazón necesita cambiar. Escúchenlo. ¿Ustedes alguna vez
¿Has llorado mientras escuchabas un sermón recientemente? ¿Cuándo fue la última vez que lloraste escuchando la palabra? ¿Cuándo fue la última vez que lloraste escuchando el testimonio de los hermanos? ¿Cuándo fue la última vez que lloraste escuchando una alabanza? ¿Cuándo fue la última vez que sentiste fervor en tu corazón mientras escuchabas un sermón? ¿Cuándo se conmovió nuestro corazón al escuchar alabanzas? ¿Cuándo fue la última vez que sentiste verdadera vergüenza al escuchar un testimonio? ¿Cuándo fue la última vez que sentiste un dolor tan profundo en tu corazón que te dolió al escuchar la palabra de Dios? Si te resulta difícil recordar, estás llevando una fe muy peligrosa. Ya sea que esté durmiendo, llevando una vida cristiana formal, una vida cristiana inmersa en el pecado, o viviendo una vida inmersa en la carne, encuentren la causa. Ahora, en este momento, nuestra alma y nuestro corazón deben ponerse de pie. Entonces el Señor tocará nuestros corazones. Entonces nuestro Señor tocará nuestros corazones. Nos dará la emoción. Una vez pensé que si pudiera grabar un vídeo de mí mismo escuchando el sermón, pues lo pensé, ¿no? A- Actualmente estamos grabando para una campaña sobre la actitud de escuchar la palabra, ¿no? Con una cámara. Y estaba pensando en grabar las imágenes de nuestros hermanos y hermanas en un vídeo de campaña, pero desistí porque tenía miedo de que los hermanos se resintieran conmigo. ¿Cómo crees que te verías si tomaras un vídeo de ti mismo escuchando la palabra? Busquemos Nehemías capítulo 9, versículos 1 al 3. Y se juntó todo el pueblo como un solo hombre en la plaza que está delante de la puerta de las aguas, y dijeron a Esdras, el escriba, que trajese el libro de la ley de Moisés, la cual Jehová había dado a Israel. Y el sacerdote Esdras trajo la ley delante de la congregación, así de hombres como de mujeres, y de todos los que podían entender el primer día del mes séptimo. Y leyó en el libro delante de la plaza que está delante de la puerta de las aguas, desde el alba hasta el mediodía, en presencia de hombres y mujeres y de todos los que podían entender, y los oídos de todo el pueblo estaban atentos al libro de la ley. Fíjense en la reacción de los israelitas al escuchar la palabra. Lloraron, y después, el día siguiente, escucharon que Dios prohibía los matrimonios con los gentiles y cortaron lazos con los gentiles, eliminando a las personas que salen con los gentiles. Reaccionaron inmediatamente. Entonces, qué hermosa es esta imagen de leer la Biblia durante un cuarto del día y arrepentirse de sus pecados durante el siguiente cuarto del día. Es tan hermoso, ¿no? ¿Cuántas horas crees que dura un cuarto del día? Los israelitas dividen el día en cuatro partes. Se divide en cuatro partes en la mañana. ¿Cuándo es la mañana? Desde el amanecer hasta las 10 de la mañana. Entonces normalmente podríamos pensar que sería desde las 6 de la mañana, son aproximadamente 4 horas. Esa es la mañana. Luego al mediodía, de 10 a 3 de la tarde, son unas 5 horas, el mediodía. Y luego de 3 a 6 de la tarde, cuando empieza a hacer fresco, unas 3 horas de cuando hace fresco. Y finalmente, de las 6 de la tarde hasta que se pone el sol. Se divide en cuatro partes así. La mañana, el mediodía, cuando hace fresco y al anochecer. Sin embargo, si lees la Biblia durante un cuarto del día y te arrepientes durante un cuarto del día, si divides el tiempo total en cuatro partes iguales, obtienes 4 horas. Por lo general, leen la Biblia durante 3 a 4 horas y pasan de 3 a 4 horas reflexionando sobre sus pecados y arrepintiéndose. El hábito de leer la palabra cambia nuestra vida. Si adquieres el hábito de leer la palabra, cosas que parecen imposibles pueden volverse posibles.